su celda, María Antonieta escribe una última carta despidiéndose de sus hijos y de su familia, prometiendo ser valiente. La Basílica de Saint-Denis. Veremos en segundos eventos pasados que nos llevan a Saint-Denis. Video de la Oficina de Turismo de París. La haremos responsable de las deudas del reino. Para complacer a su esposa, Luis XVI mandó construir la lechería de la reina. Varios escándalos, como el asunto del collar, contribuyen a que María Antonieta sea impopular, para traer de vuelta por la fuerza de Versalles a París al comienzo de la Revolución Francesa. La familia real intenta escapar, es capturada. Luis XVI es ejecutado 21 de enero de 1793. Poco después, María Antonieta es trasladada a la Conciergerie y es separada. El juicio se abre el 14 de octubre y se decide la muerte. María Antonieta es guillotinada. Así, 2 años después, los cuerpos de la pareja real fueron enterrados en la Basílica de Saint-Denis por Luis y se construyen capillas en su memoria. Saint-Denis en la actualidad. Cuenta la leyenda, en el siglo de las persecuciones de los cristianos, ordenadas por el emperador romano en turno, ocurre en Lutecia, actual París. El ejército romano detiene allí a Denis, elegido obispo de los primeros cristianos en París. Encarcelado, luego torturado, al no querer adorar a los dioses romanos como Mercurio, en la isla de la Cité, se lo condena a ser decapitado en la cima de una colina que se llamará Montmartre. Los soldados renuncian a subir tan alto y ejecutan a la víctima en medio del camino. La cabeza del obispo rueda por el suelo. Denis se repone, recoge su cabeza y, manteniéndola en sus manos, continúa subiendo la pendiente. ¡Milagro! Aterrorizada la legión, huye. Dionisio lava su cabeza en una fuente y prosiguió su ruta hasta la actual Saint-Denis. Se trata de la última morada de los reyes. La contemplación curiosa e inquietante no permite deslumbrarse ante el entorno gótico y las esculturas que adornan las tumbas. Simplemente hay algo tenebroso y escalofriante en la basílica. ¿Sabíamos de Enrique IV sin cabeza? Lo mismo de la infausta María Antonieta y Luis XVI, decapitados, y muy en particular del capítulo de los terribles martirios a que fue sometido su creador, Saint-Denis, el primer obispo de París, enterrado allí junto a sus compañeros desde el año 270. Enrique IV, que era protestante, se convirtió al catolicismo para alcanzar su coronación. Era el rey de la belleza, el rey del esplendor. Era el rey que todo mundo tenía como modelo. Fue el gran monarca de Francia, conducía un carro dorado y vestía como Apolo. Una faceta de su vida era una representación. Subió el listón de la opulencia real y el espectáculo de la corte a un nivel sin precedentes. Era Luis XIV, el Rey Sol.
No podía asumir para su país un segundo puesto en nada. De hecho, convirtió a Francia en una superpotencia. Sin él, Francia nunca hubiera llegado a ser un estado moderno. Durante la Revolución de 1793, las tumbas de la basílica fueron profanadas y los restos de los miembros de la realeza fueron enterrados en una fosa común, donde permanecieron hasta 1817. Desde entonces, los restos que fueron identificados descansan en sus tumbas, mientras que los huesos de los monarcas que no pudieron diferenciarse permanecen en el gran ossuario situado en la cripta. Esta es la ruta de exposición de los restos en la cueva de los Borbones. El Panteón de los Borbones contiene los restos de Luis XVI y María Antonieta, trasladados desde el cementerio de la Madeleine en París por Luis XVIII, último rey, inhumado en la Basílica de 1824. Asimismo, el Osario de los Reyes contiene las osamentas exhumadas de las tumbas reales en la Revolución, agrupadas en 1817. En 1665, el joven rey Luis XIV, el Rey Sol, sueña con una tumba para recibir los restos de los reyes de la Casa de Borbón, encargada a su jefe de obras y primer ministro Jean-Baptiste Colbert para estudiar el proyecto. Francois de Brett Jane de Borbón, 1338-1378, reina de Francia en 1364, esposa de Carlos V. La placa fúnebre es de piedra caliza con una técnica mixta y con pintura dorada. Esta placa fúnebre muestra a la reina con una corona y un gran manto real florido. El cuerpo yacente de Jane fue destruido durante la Revolución. El de las entrañas se encuentra en la capilla de San Juan Bautista. Marie d'Anjou, 1404-1463, reina de Francia de 1422 a 1461, esposa de Carlos VII en 1422. Técnica mixta de piedra caliza, pintura, dorado. Esta placa funeraria muestra a la reina con una corona y sosteniendo una flor en su mano derecha. Solo se conserva un arbusto de la estatua medieval yacente de Marie d'Anjou, lo que puede haber justificado el encargo de Debret y Alexandre Lenoir de esta obra policromada. Ella fue presentada en la cripta. «43 reyes y 32 reinas enterrados aquí, de la larga lista de monarcas franceses que aquí reposan». En 639, y a la derecha de las reliquias de San Dionisio Saint-Denis, donde se enterró el primero de los reyes, Dagoberto I. Una parte de la cripta es dedicada a la cueva o capilla de los Borbones, así como el corazón de Luis XVII. Tras la ejecución de Luis XVI, su hijo Luis Carlos era el siguiente en la sucesión por el trono de Francia, como Luis XVII. Al morir el niño, le hicieron la autopsia. Uno de los médicos aprovechó una distracción de sus colegas para envolver el corazón en un pañuelo y llevárselo de recuerdo.
lo guardó en su casa en un frasco de vidrio con alcohol, pero este se evaporó y el corazón se desecó. Pocos años después, uno de sus ayudantes lo robó. A su muerte, la viuda lo devolvió. Tras más de 200 años desde que muriera en la cárcel del Temple de París, como consecuencia de la tuberculosis el 8 de junio de 1795. Gracias a unas pruebas genéticas de ADN realizadas en el año 2000, cayó el velo que ocultaba uno de los mayores enigmas de la historia de Francia. La Basílica de Saint-Denis es un templo grandioso con una gran luminosidad que le otorgan las coloridas vidrieras. La parte más especial de la basílica es la compuesta por el deambulatorio, el coro y la cripta, que forman parte del museo en el que se exponen todas las tumbas de los reyes de Francia. Considerada la joya oculta parisina que guarda parte de la historia de Francia. La aplicación generalizada de las bóvedas de crucería que aplican la concentración del peso de estas en sus 4 vértices y por ende en las columnas que lo sustentan, liberan al muro de su función de sustento. Los arquitectos medievales podían abrir ventanales con vidrieras que iluminaban el interior de la iglesia con una luz etérea y que iluminarían también a la arquitectura medieval y ya a su imparable carrera hacia el Renacimiento. La vieja iglesia tenía que ser restaurada y convertirse en el nuevo centro espiritual de Francia, un templo de peregrinación. A pesar de que en el coro de peregrinación hallamos los elementos característicos del gótico, ya existentes por separado en el románico, la combinación de estos y la búsqueda de la luminosidad y el diseño estrictamente geométrico hacen entender la impresión que causó en la época y la extensión en pocas décadas de ese estilo nuevo por toda Europa. Es este el primer edificio de grandes dimensiones de estilo gótico y sirvió de modelo para las grandes catedrales del siglo XII. Ya como la basílica actual, fue comenzada a finales de 1136, según el proyecto del abad, y en 1144 la iglesia, que por aquel entonces contaba con nártex, cripta y ábside, fue consagrada. La importancia de este acontecimiento en la historia de la arquitectura es enorme. Tiene el estatuto de catedral desde 1966, aunque sigue funcionando como abadía, además del de basílica. Hasta aquí terminamos, y en honor a los reyes de Francia.